Tercer misterio doloroso, la coronación de espinas. Entonces los soldados del procurador llevaron consigo a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le echaron encima un manto de púrpura, y trenzando una corona de espinas se la pusieron sobre la cabeza y en su mano derecha una caña. Doblando la rodilla delante de él le hacían burla diciendo: «Salve, Rey de los judíos». Cuando pensamos que el año litúrgico concluye con el domingo Cristo Rey, la Iglesia nos pone ante el contexto de la realidad. Jesús es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Él es Rey. Pero cuando contemplamos a Jesús, más allá de los cuadros que los pintamos nosotros, más allá de las imágenes que son nuestras, la palabra de Dios no nos presenta ni esos cuadros ni esas imágenes. No me malentiendan, es verdad que Él es el Señor, el Rey Todopoderoso, pero ante nosotros, ¿cómo se mostró y en qué condición? ¿Cuál fue su trono? La cruz. ¿Cuál fue su corona? Las espinas. ¿Y esto qué nos dice? En este misterio doloroso de la coronación de espinas, ¿qué debemos nosotros comprender? Bien, tal como habíamos hablado con el tema de la flagelación, debemos reconocer que la corona, cuando hablamos de rey, cuando hablamos de reina, hablamos del poder, de la autoridad, del señorío. Entonces, cuando nosotros coronamos de espinas, cuando nosotros, en vez de colocar una corona de oro, de plata, de bronce, de diamantes, el material que ustedes quieran, el material que nosotros prefiramos, pero en vez de colocar una corona cualquiera, aunque sean de ramitas, aunque sea de flores, cuando nosotros colocamos una corona de espinas, cuando nosotros dejamos que nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestra fe a nuestra manera, nuestras ideas, nuestros conceptos sean más importantes que nuestra obediencia. Cuando dejamos que nuestras traiciones, nuestros egoísmos, es decir, cuando no permitimos que Dios sea el Señor de nuestras vidas. Él es Señor, pero nos ha regalado la libertad. Entonces, cada vez que tomamos decisiones donde nosotros nos convertimos en reyes y señores, donde nosotros somos lo máximo, donde nosotros somos los Mesías, donde nosotros somos los salvadores, cuando no reconocemos que solo hay un nombre dado a todos los hombres, que es Cristo Jesús, y que es en Cristo Jesús, por ejemplo, que nuestra madre, que está siempre unida a Él, actúa, que es en Cristo Jesús que los ángeles, arcángeles y los santos actúan, porque sin mí no podéis hacer nada, dice la palabra, y es Cristo en esa unidad con hombres y mujeres que transforma, que acompaña, que bendice, que sana, que obra a través de los siglos. Entonces, cuando nosotros intercambiamos esto, cuando nosotros nos ponemos en un lugar o ponemos una cosa, una persona encima, por eso el primer y más grande mandamiento, vuelvo a repetir, es amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando no hacemos esto, esto es idolatría. No se trata simplemente de imágenes o no, las discusiones que a veces quedan tan falsas entre grupos y la Iglesia Católica. No, la verdadera idolatría es cuando yo en mi vida, por más que me llame creyente, cristiano, católico, cuando en mi vida no permito que el Señor sea el Señor, que el Rey sea el Rey. ¿Y cuando alguien es el Señor? ¿Qué implica, Señor? Que yo soy su siervo, que yo soy su esclavo. Esa es la manifestación que encontramos, por ejemplo, en Romanos, cuando Pablo dice que el Señor nos ha dado libertad, pero somos esclavos de Cristo, es decir, dejamos que Él gobierne nuestra vida. O cuando se presenta María Santísima aquí, la esclava del Señor. Y a veces dibujamos con una palabrita menos grotesca porque no nos gusta la palabra esclava, esclavo, y hablamos siervo y sierva cuando la traducción original es esclavo, esclava. ¿Y eso qué implica? Que no tenemos manera de decir las cosas, de tomar decisiones. No se trata de una esclavitud que nos impide ser dignamente hombres y mujeres. No, al contrario. Este tipo de esclavitud nos otorga la verdadera libertad. Miren qué contradicción de términos. Somos verdaderamente libres cuando somos siervos, siervas, esclavos, esclavos del Señor.
Cuando dejamos que Él sea Rey, cuando la corona que tiene la ponemos nosotros, reconocemos la autoridad que tiene el Señor, que la tiene sin que la reconozcamos, pero cuando la hacemos vivo y vive nuestra vida cotidiana, entonces no será una burla. Porque otra vez podemos quedarnos, solo los romanos quisieron, y otra vez apuntar, ¿no? Que esta es la manera que tenemos, siempre apuntamos culpables. Y nos olvidamos que somos nosotros a través de la historia que continuamos teniendo dos posibilidades. O nos burlamos coronando con espinas, provocando dolor otra vez en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros todos. El Señor nos pide amarnos como hermanos. O coronamos a Cristo con la verdadera corona del amor, de la fraternidad, del perdón, de la obediencia. Que el Señor nos dé la gracia de comprender que estos misterios dolorosos nos muestran que el dolor puede venir sobre nosotros, que así también a nosotros nos pueden coronar con falsedad, con burla, con mentiras, con engaños, con maldad. Pero también nosotros muchas veces nos convertimos en los que se burlan con coronas de dolor en vez con la corona de autoridad. Amén.